Buenos días. Sigamos adelante con evangelios. Hoy no vamos a hablar de un evangelio. Hoy vamos a hablar de una carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hoy vemos en esta carta del maestro Pablo dirigida a los Gálatas cómo dice que Pablo enseña lo que recibió de Dios. Este es el texto de esta carta. Pablo enseña lo que recibió de Dios en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 1. Pablo enseña lo que recibió de Dios. Y dice el apóstol Pablo no anda con que a ver se puede, no. Pablo viene con todas las de la ley, ¿sí? Y dice Pablo, pero sepan, hermanos, que el evangelio que les prediqué no lo recibí de un hombre, ni tampoco lo aprendí de hombres, ni tampoco recibí doctrinas de hombres, sino por un llamado de Cristo Jesús, escogido para proclamar el evangelio, para hacer a los hombres que se sometan a la fe, y con eso sea glorificado el nombre del Señor Jesús. Seguramente habrán oído cómo me portaba en otros tiempos y con qué furor perseguía a la iglesia de Dios, agarrando a niños y mujeres, a todos los que encontraba en el camino. Sí, seguramente en esos tiempos era más fanático que ninguno de mis compatriotas de mi edad, y con qué furor defendía las tradiciones de mis padres, hasta que me llamó por su mucho inmenso amor, el que me había elegido desde el seno de mi madre, y le gustó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara a los pueblos paganos. Desde ese momento no tomé consejos de nadie. De allí me fui a Arabia Saudita y después me fui a Cilicia, y a los 3 años regresé a Damasco y subí a Jerusalén para entrevistarme con el apóstol Pedro. Ahí duré 15 días con él y no veí a ninguno de los apóstoles, sino nada más a Santiago, hermano del Señor. De ahí subí a las iglesias de Jerusalén, y toda la gente que me veía y me escuchaba hablar se decían: mira, el que en otros tiempos perseguía a la iglesia de Cristo, hoy anuncia el reino de los cielos. Y toda la gente que me escuchaba hablar daba gloria al Señor. Por eso, esta es palabra de Dios. Vemos cómo Pablo nos presenta aquí en esta gran carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo nos dice claramente, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos querido trabajar en una cosa y Cristo nos cambia los papeles, ¿sí? Vemos un Pablo que dice: yo no recibí doctrinas humanas, ni tampoco recibí enseñanzas de hombres, ni tampoco fui llamado por un hombre, no, sí, sino por un llamado de Cristo Jesús. ¿A cuántos de nosotros Cristo nos ha llamado directamente, sí? Anunciar el reino de los cielos, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros los predicadores nos andamos predicando a sí mismos? Nos andamos hinchando de orgullo, como dice el maestro Pablo, ¿sí? Aquí no se trata de predicarnos a nosotros, aquí se trata de presentar a Cristo, como dijo el maestro Pablo: hasta que me llamó por su mucho, inmenso amor, el que me había elegido desde el seno de mi madre, y le gustó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara a los pueblos paganos.
Vemos cómo el apóstol Pablo no es un apóstol que se rinde, no es un apóstol que se doma, pero también dice que él no fue enviado por gente humana, ni tampoco recibió doctrinas de hombre, no, sino por un llamado de Cristo Jesús a anunciar el reino de los cielos, ¿sí? A presentar a los pueblos paganos a Jesucristo, ¿sí? Vemos cómo Pablo nos invita a reflexionar, nos invita a trabajar, porque nos menciona tantos pueblos, Pablo. Dice, desde ese momento no tomé consejo de nadie, desde ahí me fui a Arabia Saudita y después me fui a Cilicia y a los 3 años regresé a Damasco y subí a Jerusalén para entrevistarme con el apóstol Pedro. Ahí estuve 15 días con él y no miré a ninguno de los apóstoles, sino nada más a Santiago, hermano del Señor. Vemos cómo Pablo no se anda predicando a sí mismo, no. A Pablo no le interesa que lo bendigas, no le interesa que lo maldigas. Pablo lo que quiere es presentar a Cristo, presentar a los paganos como ofrendas santas al servicio del Evangelio, como ofrendas santas a Jesucristo, como ofrendas santas del pueblo pagano, presentárselo a Cristo. A Pablo le interesa enseñar a ser discípulos como Cristo hacía discípulos. Pablo le interesa lo mismo. A él no le interesa si lo bendices, si lo maldices, si lo odias, si lo maltratas. No, Pablo quiere agradar al que lo contrató. Pablo quiere solamente agradar a Cristo. Pero Pablo nos dice claramente, aquí no se entiende esto. Muchas cosas no se entienden. ¿Por qué? Porque Pablo dice que él no fue enviado por ningún hombre, que él no recibió doctrinas de hombres. Quiere dar a entender que Pablo pues no obedecía a los hombres que lo criticaban, a los hombres que lo humillaban, a los hombres que lo odiaban, a los hombres que lo envidiaban. ¿Sí? Pablo sabe que fue enviado por Cristo y que de Cristo viene y a Cristo va. Y Pablo quiere servir al que lo contrató, solamente al que lo contrató. Él no se anda sintiendo chingón de nada. Dice, yo no me siento grande de nada, no me siento grande de que predicar a Cristo, no me siento grande de escribir tantas cartas, no me siento grande, ¿no? Me siento grande de llevar en mi cuerpo las señales verdaderas de un apóstol. Por eso dice Pablo, enviado no por los hombres, escogido no por los hombres, ¿sí? Sino por un llamado de Cristo Jesús, escogido para proclamar el Evangelio, para hacer a los hombres que se sometan a la fe.